Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Señor, que vamos a abrir tu palabra, que tu presencia se manifieste en medio nuestro, pero que también se manifieste en nuestros corazones. Pedimos que el Espíritu Santo sea quien nos guía, que nos dirija y que nos lleve a conocer más de tu verdad. Bendice a cada persona aquí presente, a cada hermano, a cada hermana, a cada niño, y también bendice a los que nos están siguiendo en esta hora a través de las redes sociales. Que tu palabra pueda llegar a sus corazones y que el Espíritu Santo siga morando en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, te lo agradecemos por Jesús nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos y hermanas. El tema de esta mañana lleva por título La ley clavada en la cruz. Y es un tema realmente muy complicado para muchos cristianos, porque este pasaje bíblico tiene dividida a la cristiandad. Mucha gente se pregunta, ¿por qué hay tantas iglesias, tantas denominaciones? Justamente por no interpretar correctamente la palabra de Dios. Y uno de los versículos, uno de los pasajes conflictivos en ese sentido es este, el que hemos leído, Colosenses 2, del 13 al 17. Lo voy a leer detenidamente para que ustedes capten bien lo que Dios está diciendo a través del apóstol Pablo en este pasaje. Dice así, y a vosotros, versículo 13 al 17 de Colosenses 2, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas y días de reposo, a que equivale a sábados, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Termina en el versículo 17. Hay mucho que decir de este pasaje, pero nos vamos a centrar específicamente en el versículo 14 de Colosenses 2, 14, el cual dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. También podemos citar un versículo paralelo a este que se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 15, que dice lo siguiente: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Pero básicamente vamos a trabajar con Colosenses capítulo 14. Lo que yo estoy mencionando es que hay otro versículo que está ahí en Efesios que es bastante similar, porque ahí habla de que hay una ley, en Colosenses dice que son decretos que fueron clavados en la cruz. Y aquí nosotros debemos considerar que el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos habla Colosenses 2:14, es igual a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas que habla Efesios 2:15. Es lo mismo. Ahora bien, a causa de interpretar mal Colosenses 2:14, la que dice que el Señor clavó esos decretos que estaba contra nosotros en la cruz, allí nosotros tenemos
las diferencias entre el cristianismo. Hay muchos cristianos que dicen, bueno, la ley de Dios, los de los 10 mandamientos, esa ley que Dios escribió con su propio dedo en tablas de piedra, fue clavada en la cruz. No hay ley. Entonces, ¿qué pasó en la historia? Que la iglesia popular, la iglesia más grande, creó sus propios 10 mandamientos para que hubiese ley. Pero hay otro grupo grandísimo de cristianos que básicamente están denominados como los protestantes, que dicen, estamos bajo la gracia, no hay ley. Y ellos viven un cristianismo sin ley. Entonces, de los 2.700 millones de cristianos que existen en el mundo, menos del 1%, que somos nosotros los adventistas del séptimo día, afirmamos categóricamente que la ley de Dios está vigente y que nunca fue clavada en la cruz. Pero hay que demostrarlo, hermano. Nosotros tenemos que estar seguros de que eso es así. Y por eso hoy vamos a tratar de entender si no es los 10 mandamientos, ¿qué ley fue la que Dios clavó en la cruz? ¿Qué ley fue la que Cristo clavó en la cruz? La ley de Dios, de los 10 mandamientos, es una ley santa, es una ley buena, es una ley eterna, como Dios es eterno. Así que esa ley no puede ser clavada en la cruz. Además, si esa ley hubiese sido clavada en la cruz, se contradice con lo que el mismo Cristo dijo acerca de la ley. Y eso lo encontramos en Mateo 5, versículos 17 y 18. Y tome nota lo que dijo Cristo de la ley. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, no he venido para abrogar, significa anular, abolir, eliminar la ley. Dice, no, yo no he venido para abrogar, he venido a cumplir. Y luego él reafirma en el versículo 18 diciendo, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra. ¿Ha pasado el cielo y la tierra, hermano? No ha pasado. Dice, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde, es decir, ni un punto de la ley va a pasar hasta que todo se cumpla. No va a pasar la ley de Dios. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con personas que hablan de ciertas teorías, que la ley está clavada en la cruz y se refieren a los 10 mandamientos, se cumplen las escrituras de lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Vamos a leer lo que dice Pedro allí. Y se está cumpliendo las escrituras en muchas personas. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Dice, Pedro está hablando allí de lo que escribió Pablo, porque Pablo era un erudito, era un doctor de la palabra de Dios. Y entonces Pablo escribe a un nivel bien alto. Y entonces Pedro dice que las cosas que escribió, las epístolas, las cartas que escribió Pablo, algunas de ellas eran difíciles de entender. Y esas cartas de Pablo que eran difíciles de entender, dice él, las cuales algunos indoctos, es decir, indoctos, personas ignorantes o inconstantes, tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras. ¿Y la tuercen para qué? Para su propia perdición. Cuando nosotros malinterpretamos la palabra de Dios, cuando nosotros torcemos la palabra de Dios para que se cumpla el capricho nuestro, entonces lo estamos haciendo para nuestra perdición. No para alabar y glorificar el nombre de Dios, sino para perdernos, porque estamos enseñando cosas equivocadas de la palabra de Dios. Y una de las cosas equivocadas que muchos cristianos enseñan es que la ley de los 10 mandamientos, la ley que Dios se molestó en venir a la tierra, en estacionarse allí en el monte Sinaí
y luego darle 2 veces, escribir en tablas de piedra y dárselas a Moisés para que la pusiera en un arca, la gente dice que esa es la ley que se clavó en la cruz. Y no es así. Es otra ley. Entonces, para nosotros saber y para nosotros distinguir qué ley es la que realmente se clavó en la cruz, tenemos que hablar del contexto. El contexto son los versículos que están alrededor del versículo de Colosenses 2:14. Nosotros vimos que allí se habla primero y principal, nosotros tenemos una traducción de la Biblia, porque nosotros hablamos español, tenemos la traducción en español. Usted habla inglés, puede tener una traducción que hable inglés, pero nunca va a ser la palabra original. La palabra original es en griego. Y la palabra en griego para el versículo de Colosenses 2:14, si lo puedes poner, Saúl, nuevamente, Colosenses 2:14. Allí dice, anulando el acta de los decretos. La palabra original para decretos es dogmasin. Dogmasin en griego. Que de ahí, de dogmasin, sale la palabra dogma. Y dogma significa decreto. En cambio, la palabra griega para ley es nomo. Así que ya, por el lado del original en griego tenemos una diferencia. Si ahí está hablando de decretos, lo que se clavó en la cruz fueron decretos, no fue la ley. Se le llama ley a la ley de los 10 mandamientos, la ley moral. Pero allí dice el acta de los decretos de ley, que también el decreto es una ley. Hay que tener aquí yo no soy especialista en leyes, tenemos un especialista entre nosotros en leyes que le pueden corroborar lo que yo voy a decir ahora. La ley como tal se define como una regla, una norma, un precepto, un principio o un edicto. Y la característica de la ley es que es fija y es permanente. La ley. Una vez que se aprobó la ley, ya se quedó como ley. En cambio, el decreto o decreto de ley es una ley, sí, pero se define como una ordenanza o como una resolución que se promulga por razones de emergencia. La duración de un decreto de ley, una vez que se activa ese decreto, permanece hasta que la emergencia termine. Les voy a dar un ejemplo. En un tiempo yo viví en Miami, y en Miami, allí todos los años es la temporada de los huracanes. Bueno, una vez pasó un huracán bien grande y arrasó con la ciudad. Katrina, y pasó allí el huracán Katrina como categoría 1. Imagínense que en New Orleans entró como categoría 3, inundó la ciudad y murieron muchas personas en New Orleans. No sé si ustedes se acuerdan de ese hecho histórico. Pero en Miami arrasó con techos, barcas que estaban, pequeñas lanchas y algunos yates pequeños, los sacó del agua y los puso en tierra firme. Y los árboles algunos los arrancó, quebró ramas. Entonces la ciudad quedó que no se podía transitar. Y se decretó de que a las 6 de la tarde nadie, de 6 de la tarde a las 6 de la mañana, nadie circulara en la ciudad excepto personal de policía, personal de bomberos y personal de médico y personal de limpieza de la ciudad. Los únicos que estaban autorizados. Y cada uno tenía que presentar su debido documento.
que era personal de médico, o que era policía, o que era de bombero, o que era el personal de limpieza. Entonces se decretó un toque de queda, pero pasaron 15 o 20 días más o menos, cuando se restauró la luz en muchos lugares, se le sacaron todos los escombros, se sacaron todos los árboles y se limpió toda la ciudad. Entonces los decretos del toque de queda se terminó. Y ya después de allí, la gente podía circular correctamente, sin ningún problema. Eso es un decreto. El decreto es una ley temporal. Tiene su fecha de comienzo y tiene su fecha que termina. Pero una ley establecida permanece siempre. Vamos a poner un ejemplo. Hay una ley que dice, si usted se pasa el semáforo en rojo, va a la cárcel o es multado, algo le pasa. Pero no se puede seguir la marcha cuando está el semáforo en rojo. Y esa es una ley que permanece para siempre. Siempre va a ser así. Va a pasar generaciones tras generaciones y siempre va a ser que la luz roja usted tiene que parar, porque hay luz roja, no puede cruzar. ¿Ve? Eso es una ley. Pero el otro es un decreto. Y el versículo de 2:14 dice que el acta de los decretos, eso fue lo que se anuló, se quitó de en medio y Cristo lo clavó en la cruz. Ahora, ¿qué es eso entonces? ¿Dónde están esos decretos? ¿Qué es? Bueno, para nosotros poder saber cuáles son los decretos, nosotros tenemos que observar el contexto de ese versículo 14. Por ejemplo, allí en el versículo 13, el anterior, a ver si lo puedes poner otra vez, Saúl, el versículo anterior, nos habla de la incircuncisión, la circuncisión o incircuncisión, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio juntamente con él perdonando todos los pecados. Está hablando de la circuncisión o de las personas incircuncisas o los incursisos. Está haciendo diferencia. Esa ley, hermanos y hermanas, que Dios estableció, no está dentro de los 10 mandamientos. Está en otro lugar. ¿En dónde? En la ley ceremonial que Moisés escribió en un libro y que se puso al lado del arca, no se puso adentro del arca como los 10 mandamientos, que estaban escritos en piedra y que lo escribió Dios con su dedo. Esto es algo que Dios mandó, sí, pero para que lo escribiera Moisés. ¿Qué más escribió Moisés? Mire, vamos al versículo, ahora el 15, Colosenses 2:15. Bueno, allí habla del conflicto contra Satanás, que exhibió a Satanás en la cruz, triunfando Cristo en la cruz, porque Cristo murió, sí, pero su muerte fue triunfante, porque venció a las tinieblas, venció al enemigo. Y ahora pasemos al 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Entonces mucha gente dice, ve, ahí dice que no podemos comer cualquier cosa. No, hermano. Cuando el Señor, a través de Pablo, está hablando de comidas y bebidas, se está refiriendo a las comidas y bebidas que acompañaban los rituales de sacrificios en el santuario terrenal. Se hacían comidas. Por darles un ejemplo, cuando un hombre traía un cordero de agradecimiento a Dios porque le fue bien en la cosecha o porque le nació un hijo, entonces ese cordero no se quemaba por completo. Se quemaba la grasa, se quemaban las vísceras, pero la carne se hacía como una parrilla. Y de esa parrilla se preparaban viandas. ¿Saben lo que son viandas? Un plato
Se preparaba una comida que se acompañaba con pan amasado sin levadura, con aceite de olivo, y se le repartía al pueblo esas viandas. Y los sacerdotes también comían. ¿Ve? Entonces, esas son las comidas y bebidas que se está refiriendo allí. Y en cuanto a los días de fiesta, ¿de qué fiesta está hablando? De las fiestas judías. ¿Cuáles son las fiestas judías? Tenemos la Pascua, tenemos los panes sin levadura, las primicias, el Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el Yom Kippur, que es el día de la expiación o el día del perdón, y que se llama Yom Kippur en hebreo, y Sukkot. Sukkot en hebreo significa la fiesta de las cabañas o la fiesta de los tabernáculos, es lo mismo, donde se realiza una fiesta. Esas eran las fiestas judías. Entonces, ¿dónde está escrito todo eso? Está escrito en un libro. Un libro que se le llama la ley ceremonial. Pero todo eso estaba vigente mientras Cristo no venía a este mundo. Pero cuando Cristo vino a este mundo, todo ese servicio que se hacía en el santuario de sacrificar al corderito, todos los sacrificios que se hacían, o sacrificar un chivito, o sacrificar un macho cabrío, o un carnero, etcétera, todos esos sacrificios con Cristo se acabaron. De hecho, hasta el templo se acabó después, porque en el año 70 fue destruido el templo. Y ustedes ven que hasta el día de hoy no se hacen sacrificios de animales. Porque Cristo, que es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vino al mundo y su sacrificio fue de una vez para siempre. Y entonces clavó en la cruz todas las cosas que se hacían antes de él para esperarlo a él, para esperar al Mesías. ¿Qué más dice en el 17? Mire, el 17 habla allí de otras cosas. Colosenses 2:17. Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Es decir, era un símbolo. Una sombra es un símbolo. Algo que apuntaba a algo que iba a venir en el futuro. ¿Y qué era lo que iba a venir? Cristo. Cristo era la realidad. Todo lo anterior era símbolo. Me faltó mencionar algo en el 16. Por favor, pon el 16 nuevamente, donde allí dice, no me hables entonces de comidas o bebidas. Mucha gente dice esto. Aquí nadie me debe juzgar en comida y en bebida, puedo comer cualquier cosa. No, Señor. Esas comidas son rituales. De eso estaba hablando Pablo. Nosotros tenemos que seguir respetando las normas de comida que Dios estableció. Las comidas inmundas debemos evitarlas, no comerlas, los animales inmundos. Levítico 11 le aclara ese detalle. Luego dice, en cuanto a días de fiesta, ya les mencioné las fiestas judías. Lunas nuevas. ¿Qué es esto de luna nueva? Que ustedes saben que el calendario religioso hebreo es un calendario lunar que se estableció por las fases de la luna. No como el nuestro, el gregoriano que usamos nosotros, que se ha creado a través del sol, el gregoriano. Pero el calendario hebreo es lunar. Entonces Dios mandó a que cada luna nueva o novilunio se hiciera una fiesta ritualística en el santuario. Había que hacer una serie de sacrificios cada primero de mes, todos los meses. Por eso Pablo dice, si esos sacrificios que se hacían en las lunas nuevas apuntaban a Cristo y Cristo ya está presente, pues eso ya no se hace más. Y luego dice, y los días de reposo. Y ahí dice días.
plural, no dice el día de reposo, sino habla de los días de reposo. ¿A qué día se está refiriendo eso? A que los días de reposo de las fiestas. Porque cuando caía una fiesta, ese día de fiesta era como para nosotros decir, es un día feriado. Cuando aquí es Labor Day, cuando aquí es el Día de los Veteranos, cuando es el Día de los Presidentes, la Declaración de la Independencia, como el 4 de julio, todo eso son días feriados, Allí ellos le llamaban Shabbat, días de descanso, pero no se estaba refiriendo al séptimo día de la semana, sino a los días Shabbat que caían para las 7 fiestas judías. Todo eso estaba anotado dentro de la ley que se le llamaba la ley ceremonial. La ley ceremonial. Y toda la ley ceremonial regía todo el movimiento y la actividad del santuario terrenal. La ley de los 10 mandamientos, no, hermano. En la ley de los 10 mandamientos no regía absolutamente nada en cuanto a los sacrificios y a los corderitos y a las viandas que se repartían. La ley de Dios no dice nada de eso. Así que Pablo no está hablando de esa ley. Está hablando de la ley ceremonial por el contexto. El contexto lo está diciendo, lo está aclarando. Todo esto que estamos mencionando aquí en el versículo 16 se refiere a la ley ceremonial. Y se los voy a probar bíblicamente, hermano. Vamos a leer allí ahora 3 versículos que se encuentran en Deuteronomio, capítulo 31, del versículo 24 al 26. Deuteronomio 31, del 24 al 26. Entonces, miren lo que dice allí. Y cuando Moisés acabó de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, ¿quién escribió esta otra ley? ¿Y quién escribió la ley de Dios en tablas de piedra? ¿Quién fue quien lo escribió? Dios. ¿Se dan cuenta que hay diferencia? Así que hay una ley que escribió Moisés en un libro. ¿Dios escribió en qué? ¿En un libro? No, Dios escribió en piedra. Y entonces, pero Moisés escribió en un libro que digamos que el libro sería en cueros de cabra o en papiro, no sé. Pero ahí dice en un libro, en un rollo, como se usaba antes. Dice, ¿qué hizo Moisés? Le dio orden Moisés a los levitas, porque los levitas eran los que se encargaban de todo el santuario, los que llevaban el arca en particular, el arca del pacto, es decir, el pacto se refiere a la ley de Dios, de los 10 mandamientos, eso es el pacto. A los que llevaban el arca del pacto del Señor, diciendo, miren lo que decía, el 26, tomad este libro de la ley y ponerlo al lado del arca del pacto, ¿ves? Al lado, no adentro, al lado del arca del pacto, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti, contra nosotros. ¿Qué era lo que estaba contra nosotros de testigo? ¿Qué ley era? La ley que escribió Moisés en un libro. Esa era la ley que estaba como testigo contra nosotros. Vuelve a poner ahora Colosenses 2:14, por favor, para que ustedes vean lo que Colosenses 2:14 dice lo mismo, anulando el acta de los decretos que estaba contra nosotros. ¿Ustedes logran ver allí que lo que estaba contra nosotros es la ley que escribió Moisés en un libro? Y que se refiere a la ley ceremonial, porque lo dice el versículo. El versículo de Deuteronomio 31, 26 dice que esa ley estaba contra nosotros. Y Colosenses 2:14 dice que el acta de los decretos que estaba contra nosotros, esa es la que Cristo clavó en la cruz.
¿Lo ven ustedes claro o no lo ven? Entonces, desafortunadamente, hermanos, esto es muy importante porque esta parte divide a los cristianos. En vez de ser un solo pueblo, los cristianos están divididos por mala interpretación de la Biblia. Y eso es algo que no nos debe pasar a nosotros. Nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios, profundizar en ella para que no nos confundamos y hagamos siempre la santa y divina voluntad del Señor. Porque cuando nosotros malinterpretamos las Escrituras, sin quererlo, vamos contra Dios. Porque imagínense esto. Si viene un grupo de cristianos y dice, no hay ley de Dios, así que yo me voy a inventar otros 10 mandamientos. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios ahí? ¿Estamos en favor de Dios? Estamos en contra de Dios, hermano. Y lo mismo si decimos, no, ya no hay ley, hay un vacío en la ley de Dios, estamos bajo la gracia, así que vamos a seguir por la gracia, no hay ley. De igual manera, estamos en contra de Dios. Pero cuando nosotros reconocemos que realmente hay una ley y que Dios, en su infinita misericordia, se la entregó a Moisés para que Moisés se la entregara al pueblo de Dios en aquel tiempo. Y el pueblo de Dios en este tiempo somos nosotros. Por lo tanto, esa ley que Dios se molestó en bajar a la tierra, escribirla con su propio dedo, es para nosotros. Y cuando nosotros cumplimos con esa ley, estamos cumpliendo con el Señor, porque estamos haciendo su santa y divina voluntad en nuestras vidas. Y entonces podemos decir con toda seguridad, somos pueblo de Dios, porque estamos siguiendo a Dios tal como Él lo establece en su palabra. Pero cuando nosotros estamos contradiciendo lo que dice la palabra de Dios y estamos argumentando con Dios y peleándonos con otros cristianos diciendo, no, que la ley está clavada en la cruz. No, esa ley no es. Es la ley ceremonial la que se clavó en la cruz. Todo lo relacionado con el santuario, todos aquellos sacrificios de corderitos y de machos cabríos y las viandas que se repartían, todo eso quedó atrás. Porque ya vino Cristo, ya vino a lo que representaba. Esta mañana hablamos de la Pascua, que era Dios mandó a matar un corderito y con la sangre del corderito se pintaba el dintel de la puerta para que el ángel de la muerte no entrara a esa casa y no matara al primogénito. Ese corderito y esa sangre representaba a Cristo Jesús y a la sangre poderosa de Cristo de Jesús que nos limpia a nosotros de pecado. Y si una vez que Jesús está presente, entonces ya no hace falta hacer sacrificios. Por lo tanto, hermanos, este pasaje de Deuteronomio que leímos recién, el capítulo 31 del 24 al 26, nos garantiza a nosotros que la ley que se clavó en la cruz no es los 10 mandamientos. Ahí claramente dice que es una ley que Moisés escribió en un libro. Y que esa ley que Moisés escribió en un libro era la que estaba realmente contra nosotros. Y también Deuteronomio 31 del 24 al 26 nos demuestra que la ley que estaba como testigo contra nosotros era la ley ceremonial que Moisés escribió en un libro y ordenó a los levitas que la pusieran al lado del arca. Más aún, el versículo de Colosenses 2:17 dice, vamos a Colosenses 2:17 nuevamente, dice que todo eso, todos esos sacrificios, toda esa ley era sombra, era simbólico, era un tipo de alguien que iba a venir y el que iba a venir era Cristo. Por eso dice que el cuerpo, la realidad es Cristo. Todo apuntaba a Cristo. Lo que había de venir era Cristo. La realidad, es decir, el cuerpo era Cristo. Y una vez presente Cristo,
en la historia humana, por medio de su sacrificio en la cruz, abolió todo el sistema ceremonial de rituales, de sacrificios de animales que se estaban llevando a cabo diariamente y por muchos siglos. Imagínense, el santuario comenzó como 1500 años, un poquito más antes de Cristo, a funcionar el santuario. Pero antes del santuario todavía habían sacrificios. Así que nosotros podemos concluir que en Efesios 2:16, Efesios 2:15, vamos a poner 2:15 otra vez para entrar en Efesios 2:15, que nos habla de lo mismo, dice, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Qué enemistad está hablando ahí? Porque en aquel tiempo los judíos eran separados del resto de la humanidad. Y en Cristo ya no hay judío ni griegos. No hay hombre ni mujer, dice. Todos somos uno en Cristo Jesús. Y entonces lo que está diciendo Pablo allí es que Cristo, aparte de abolir la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, es decir, la ley ceremonial, eliminó también la enemistad, la separación entre judíos y gentiles, para crear en sí mismo de los dos pueblos, un solo y nuevo hombre en Cristo. Para que no haya diferencia de persona en Cristo Jesús. Y entonces el versículo 16 dice que mediante la cruz, ¿qué hizo el Señor? Reconcilió con Dios a ambos grupos, los judíos y los gentiles, en un solo cuerpo, matando en ello las enemistades, la separación. En Dios no hay acepción de persona. Dios no hace acepción de personas. Pero en aquel entonces los judíos se consideraban especiales, el pueblo escogido, y ellos hablaban mal de los que eran gentiles. Les llamaba piedra o les llamaba impuros, una cantidad de cosas, incircuncisos, una cantidad de cosas. Pero con Cristo la cosa cambió en ese aspecto. No en que la ley fue clavada en la cruz. Así que nosotros, para concluir, vamos a decir que el cuerpo es de Cristo, como dice Colosenses 2:17, es decir, la realidad es Cristo. Toda la sombra, los símbolos, los tipos que habían antes de Cristo eran un símbolo de lo que iba a venir, y lo que iba a venir era el Mesías, era Cristo, y una vez que vino Cristo, los símbolos se terminaron. El pasaje de Colosenses 2, del 13 al 17, que fue como empezamos, el apóstol Pablo destruye completamente las bases de las enseñanzas de los falsos maestros judaizantes. Porque ¿qué querían los primeros cristianos que eran judíos? Ustedes saben que los primeros cristianos eran judíos que se convirtieron a Cristo. Entonces, esos judíos que se convirtieron a Cristo querían que los gentiles que no eran del pueblo judío primero se hicieran judíos y después pasaran a ser cristianos. Y entonces Pablo dice, no, ¿para qué van a aprender algo que ya no existe? ¿Para qué van a aprender algo a sacrificar animales y todo ese tipo de cosas si ya no se hacen sacrificios de animales? No. Una vez que la persona aceptó a Cristo, que viva como Cristo lo dice en su palabra, como un cristiano. Por eso el Señor te está diciendo que ya no hay separación entre judíos y gentiles. Está haciendo un solo pueblo de los dos. Eso es lo que está haciendo, destruyendo esa falsa doctrina. Tales maestros, los que eran judaizantes, proclamaban el retorno a las imposiciones ceremoniales judaicas. El apóstol Pablo confronta sus argumentos afirmando que todo el sistema ceremonial y rituales de sacrificio, a lo cual él le llama las sombras, ya cumplieron su propósito
porque Cristo, quien es la realidad, ya vino. En ningún momento en toda su argumentación el apóstol Pablo hace referencia a la ley moral de Dios, a la ley de los 10 mandamientos, en ningún momento. Lo cual, la ley de Dios es una ley eterna, una ley que refleja el carácter de Dios, y Dios es eterno. Por lo tanto, la ley de Dios es eterna, una ley santa, una ley buena. Ni tampoco el apóstol Pablo hace referencia a que el cuarto mandamiento se abolió, porque habla de no me hable de los sábados. Esos sábados eran los días feriados. Esos días feriados ya no hace falta que se respete. Es decir, la Pascua. ¿Tenemos que celebrar nosotros la Pascua hoy como cristianos? No. Pues lo que sí tenemos que celebrar es la Santa Cena, porque el Señor Jesucristo sustituyó la Pascua por la Santa Cena. Eso sí tenemos que cumplirlo. Pero en la Pascua no, porque todo eso se abolió. ¿En qué momento? En la cruz. Eso era parte de la ley ceremonial. Eso es lo que nosotros debemos entender. Así que la única ley que estaba constituida por medio de decretos de ley, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, era la ley ceremonial. Y por definición de decretos, acuérdense que los decretos tenían un comienzo y tenían un fin. Y entonces comenzó antes de Cristo, mientras Cristo no venía a la tierra. Pero una vez que vino a la tierra, llegó el fin de la ley ceremonial. Y esa es la ley que se clavó en la cruz. Pero la ley de los 10 mandamientos nunca jamás se clavaron ni se clavarán. Porque la ley de Dios va a permanecer para siempre. Incluso eso lo dice Isaías 66, versículos 22 y 23. Vamos a leerlo rapidito. ¿Qué dice? De mes en mes y de sábado en sábado, de Shabbat en Shabbat, dice el Señor, Isaías 66, versículos 22 y 23. Vamos a leerlo allí. Isaías 66, versículos 22 y 23. Fíjese que nosotros estamos en la tierra nueva o estamos en la tierra vieja. Estamos nosotros viviendo en la tierra vieja. Dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, dice el Señor, va a permanecer delante de mí, y todavía el Señor no ha hecho la tierra nueva. La va a hacer en el futuro, cuando Él venga. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y ahora viene el 23, que ahí lo aclara todo. Versículo 23. Y de mes en mes, y de día de reposo, un día de reposo, que el día de reposo es el séptimo día de la semana, que lo conocemos como sábado, y en hebreo es Shabbat. Es decir, de mes en mes y de sábado en sábado, todos vendrán a adorar adelante de mí, dice Yahvé, Elohim, Adonai, nuestro Dios todopoderoso. Todos van a ir a adorar a Dios. ¿En qué día? El día Shabbat, el sábado que Él lo creó en la misma creación, que lo hizo con ese propósito santo para reunirnos los sábados para adorar y glorificar el nombre de Dios. Por lo tanto, la ley de Dios, de los 10 mandamientos, que es el gobierno de Dios, es el asiento del trono de Dios, esa ley no se clavó en la cruz. Pero desafortunadamente, millones de cristianos creen que fue esa ley la que se clavó en la cruz. Y no creen que la que realmente se clavó en la cruz es la ley ceremonial. Así que si esa ley no se ha clavado en la cruz, la ley moral de Dios, ¿cuál es el día de que debemos adorar a Dios y venir a la iglesia? En Shabbat, hermano. El que viene otro día no está siguiendo la voluntad de Dios. Aunque diga que es cristiano y se golpee el pecho 50,000 veces, no es cristiano. No está haciendo la voluntad de Dios. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos esto, para decirle al hermano y a la hermana que usted conoce y que va otro día a adorar a Dios, decirle, hermano querido, no estás haciendo bien las cosas con el Señor. Ese no es el día de adoración para Dios.
El día de adoración es el Shabbat. Por eso hoy yo quiero hacer un llamado, hermano.